la remuneración y de los incentivos. Pero donde es la remuneración y los incentivos va de la mano de la evaluación del desempeño. O sea, dependiendo de la evaluación y de los resultados que usted obtenga de la evaluación que le hagan en su organización, usted va a ser un posible colaborador para poder escalar o hacer carrera administrativa dentro de la empresa. Pero si por lo contrario usted no está haciendo bien su trabajo, no significa que solo por una evaluación del desempeño a usted le digan de que lo van a despedir. O sea, no hay que pensar en la evaluación del desempeño, consecuencia despido. Es por eso que muchos de los colaboradores, cuando se va a desarrollar esta actividad, siempre se encuentran temerosos, pero en cuanto a la evaluación del desempeño debe de estar de acuerdo tanto el que evalúa como el evaluado. Entonces quiere decir de que nosotros tenemos que manejar la misma actitud que hemos venido desarrollando en el desempeño de nuestras funciones. La evaluación del desempeño nos da información importante para saber en qué podemos mejorar nosotros como colaboradores y saber que como seres humanos en nuestro trabajo tenemos fortalezas, pero también tenemos debilidades. Y que en cuanto a las debilidades, pues nosotros las podemos mejorar y especialmente qué mejor si es con el apoyo de nuestro jefe inmediato, si es con el apoyo de la organización para la cual nos desempeñamos. O sea, la evaluación del desempeño no es evaluación del desempeño consecuencia despido, no necesariamente. Eso es en cuanto a la definición general de lo que es la evaluación del desempeño. Luego tenemos, por ejemplo, en cuanto a los objetivos de la evaluación del desempeño, nosotros tenemos las recompensas, tenemos la realimentación, el desarrollo, las relaciones, la percepción, el potencial de desarrollo y la asesoría. Si hablamos, por ejemplo, en el caso de las recompensas, por ejemplo, para el grupo que expuso la semana pasada, ¿por qué piensa que la evaluación del desempeño tiene relación con el tema de las recompensas? Es una pregunta general, no voy a nombrar a alguien, solamente si alguien quisiera responder voluntariamente. ¿Por qué cree que la evaluación del desempeño está relacionada con lo que es el tema de las recompensas? Sí, Celeste, le escucho. Por ejemplo, yo considero que tiene relación porque según como un empleado desempeñe su trabajo, por ejemplo, en ventas, yo he escuchado que si realiza, o sea, no estoy muy segura, pero creo que les tienen metas, entonces hay personas que son muy eficientes y sobrepasan esas metas, entonces les dan como comisiones por, por haber, por haber sobrepasado la meta. Muy bien, gracias Celeste. Exactamente, sí, en cuanto a las recompensas, precisamente lo que decía Celeste es uno de los elementos que toma en cuenta la evaluación del desempeño como uno de sus objetivos principales, que son las recompensas. Estamos hablando específicamente de la compensación que puede darse a un colaborador que se desempeña en el área de ventas. Entonces, ahí podríamos dar, por ejemplo, un bono por productividad o por el logro de metas. Pero de acuerdo al tema específicamente de las recompensas, estamos diciendo que si usted ya evaluó al colaborador, entonces usted tiene buenos argumentos, por ejemplo, para considerarlo para un aumento de salario,
O sea, las recompensas son de tipo económico como también en otros aspectos, como podría ser las promociones, saber positivamente que la persona, de acuerdo a la evaluación del desempeño, obtuvo buenos resultados, entonces la persona puede ser una candidata o un candidato para una promoción. También la evaluación del desempeño le puede permitir a usted darse cuenta que la persona tiene otras habilidades que podrían ser mejor utilizadas en otro departamento, en otra sección, en otro puesto. Entonces, a raíz de la evaluación del desempeño también pueden darse transferencias. Es por eso que la evaluación de desempeño también tiene otros nombres, como podría ser la evaluación por méritos, la evaluación personal, la evaluación de informes de avance. Y cuando decimos informes de avance, estamos hablando de que la persona tiene ciertas habilidades, pero que las puede mejorar. También recibe el nombre de evaluación de la eficiencia individual, si es a nivel individual que vamos a desarrollar una evaluación del desempeño, y tenemos también la eficiencia a nivel grupal. Eso es en cuanto a las recompensas. Decíamos que puede haber una recompensa. Sí, Elder, dígame. Muy bien, gracias, Elder. Sí es cierto porque todo esfuerzo debe ser bien recompensado, hacer un reconocimiento al esfuerzo y decir, por ejemplo, cómo una persona ha sido o cómo se ha desempeñado desde sus inicios y cómo ha ido mejorando, que como usted bien lo dice, es posible que no haya llegado a la meta de ventas, pero a la meta de ventas, tal vez si uno acaba de iniciar dentro de la compañía, uno no tenga la pericia, uno no tenga la habilidad de colocar el producto tan rápido como los que ya son expertos. Pero es importante irle dando su espacio y darle un reconocimiento definitivamente para que esa persona pueda seguirse esforzando, porque si no, se va a desmotivar y por el contrario, en lugar de mejorar, se va a sentir incómoda de que no ha llegado a la meta de ventas. Claro que sí, es importante el reconocimiento. Ya saben que incluso cuando alguien tiene algún tipo de problemas, considero yo que no necesariamente a veces es la economía lo que uno debe de proporcionar a una persona, sino también una palabra adecuada, una palabra de motivación en este caso, y una palabra de apoyo a una persona cuando tiene un problema en el momento oportuno y utilizando el lenguaje apropiado. Porque a veces como que tal vez en lugar de ayudar a la persona se va a sentir ofendida cuando uno le habla. Hablando del tema de las recompensas, definitivamente, ¿verdad? Que las recompensas, veamos de que no se enfocan específicamente solo en lo económico, sino también cuando hablamos de las recompensas estamos hablando que una persona tiene la oportunidad de lograr una promoción dentro de la empresa, de lograr una transferencia hacia otro departamento, hacia otro puesto, donde esa persona va a explotar mejor sus fortalezas y definitivamente darle su mérito o darle su reconocimiento al esfuerzo de todos y cada uno de los colaboradores que están siendo evaluados en un departamento. Eso sería en cuanto al objetivo número 1. Luego nos vamos al objetivo de la realimentación. Cuando hablamos de la retroalimentación, nosotros estamos hablando de que a veces creemos que las cosas no las estamos haciendo bien. Entonces, para eso sirve la realimentación, para que las personas que trabajan alrededor de nuestro colaborador, que es el que está siendo evaluado, tengan la oportunidad de darnos a conocer
cuál es su percepción de la persona para poder evaluarla de una forma más objetiva. Es decir, nosotros podemos pensar a nivel individual que no estamos haciendo bien las cosas porque de repente somos personas que somos un poco perfeccionistas y consideramos de que a lo mejor no estamos haciendo bien, pero no es la percepción de las personas que están en torno a nuestro trabajo. Cuando les preguntan a ellos dicen que la persona sí llega puntual a su trabajo, cumple con sus actividades, es una persona empática, es una persona que siempre está dispuesta a ayudar a los demás compañeros, o sea, nos sirve para una realimentación o una retroalimentación para saber específicamente cuál es la percepción de las personas que están alrededor del colaborador que está siendo evaluado. Luego en el objetivo número 3 decimos que es el desarrollo. Entonces, cuando hablamos del desarrollo, definitivamente tenemos la idea que es el potencial que la persona tiene para desempeñar sus atribuciones. Él definitivamente o ella definitivamente sabe cuáles son las funciones de su departamento, dependiendo donde esté ubicado o donde esté ubicada la persona. Sabe positivamente cuáles son las funciones del departamento, pero también debe de poner atención en cuanto a las atribuciones que le corresponden. Entonces, en cuanto al desarrollo, es importante desarrollar lo que es la evaluación del desempeño por el motivo de que la persona sabe cuáles son sus puntos fuertes. Es decir, que son las fortalezas que le permiten a la persona trabajar o aplicar con mayor intensidad en su área de trabajo. Pero también debe de saber que tiene debilidades. Y en cuanto a sus debilidades, debe de tener la capacidad de aceptar de que no todo está bien en su trabajo y que tiene algunas debilidades y que estas pueden ser mejoradas o que pueden convertirse en fortalezas a través de un entrenamiento o de una capacitación y la aplicación inmediata de esa capacitación. Entonces, en ese caso, el objetivo sería verificar cómo la persona puede ir mejorando dentro de su área de trabajo. Eso es en cuanto al desarrollo. Luego nos vamos al objetivo de las relaciones. Cuando hablamos de las relaciones, todos sabemos positivamente que cada persona es como un universo. Cada persona viene de diferente familia. Cada persona, por ejemplo, tiene ciertos apellidos que lleva, sabe sus orígenes, por ejemplo. Entonces, en cuanto a sus relaciones, definitivamente van a estar en concordancia de la base que le dieron en su casa. Entonces, es por eso que a veces las relaciones son tan importantes y a veces se vuelven un poco dificultuosas dentro de las empresas porque todos tenemos diferente personalidad y diferente temperamento. Pero por el contrario, encontrando personas diversas, nosotros vamos a tener la capacidad de adaptarnos. Entonces, hablando del tema específicamente de la evaluación del desempeño, nosotros debemos de saber que nuestros colaboradores pueden mejorar sus relaciones, ya sea con sus gerentes, sus jefes inmediatos, con sus subordinados si tuvieran personas bajo su responsabilidad y también, por qué no decirlo, con sus propios compañeros que tienen el mismo nivel jerárquico que él o que ella y saber positivamente que puede mejorar en sus relaciones, tratando de adaptarse y tratando de ser una persona más congruente en cuanto a las necesidades, primero las necesidades personales y luego también ser congruente en cuanto a las necesidades de sus compañeros de trabajo, como les digo, ya sea su jefe inmediato
saber también cómo tratar a sus colaboradores y, por qué no decirlo, a un mismo compañero. Tratar de mejorar sus relaciones es uno de los objetivos de la evaluación del desempeño. Luego nos vamos al siguiente objetivo, que es la percepción. Entonces, en este caso, nosotros debemos de tomar en cuenta cómo las personas perciben el actuar de la persona que está siendo evaluada. La percepción con respecto a la persona evaluada y también la persona que está siendo objeto de evaluación, ¿qué piensa de sí mismo? ¿Cuál es su percepción de sí mismo? Porque a veces también nosotros manejamos como que ciertos temores, como diría alguien, algunos fantasmas o algunos temores internos que manejamos nosotros, por ejemplo, a nivel individual. Que decimos si realmente yo estaré haciendo bien las cosas, si será que estoy haciendo las cosas al nivel que la compañía necesita. Entonces, es increíble, pero a través de la evaluación del desempeño se puede lograr captar ese tipo de información. La percepción que a nivel individual la persona tiene de sí mismo y la percepción que tienen los demás que están alrededor de uno, que vendría a estar relacionado también con el proceso de realimentación. Luego tenemos el potencial de desarrollo. Todas las personas tenemos un potencial para poder mejorar dentro de nuestras áreas de trabajo. Tal es el caso de lo que ha sucedido últimamente con estos cambios que se han dado en la sociedad, las limitaciones de horario, los cambios de las actividades, por ejemplo, pasar de las clases presenciales donde desarrollábamos distintas actividades, ¿verdad? Dramatizaciones, se hacían preguntas directas, también cantábamos en la clase, también se hacían actividades, hacían ustedes presentaciones, entonces, pero en cuanto al potencial de desarrollo es, por ejemplo, la adaptación a los cambios. La adaptación a los cambios y saber positivamente de que ahora tenemos más información a través de las redes que tenemos, estamos saturados de información, tenemos mucha más información de la que teníamos antes, pero lo relevante en este caso es saber filtrar y saber positivamente qué información nos sirve y qué información, por ejemplo, está fuera del contexto de lo que se desea estudiar. Saber positivamente que hay información que nosotros tenemos que desechar porque no se relaciona con nuestra área de estudio. Pero en cuanto al potencial de desarrollo, nosotros podemos mejorarlo, o sea, el colaborador puede mejorar grandemente si nosotros lo apoyamos a través de definir, por ejemplo, alguna capacitación, saber positivamente que la persona puede mejorar, que puede mejorar sus habilidades, que puede mejorar sus destrezas y que a través de la evaluación del desempeño también podemos nosotros mejorar su carrera administrativa. Definitivamente, estamos hablando que algunas personas, por ejemplo, pueden pasar de ser, por ejemplo, auxiliar de contabilidad, puede llegar a ser un asistente y luego de un asistente podría tener una subgerencia y luego lograr una gerencia. Quiere decir que la persona tiene potencial, salvo que tiene que tener cierta edad, cierto conocimiento y experiencia. Entonces, cada persona tiene un potencial diferente y va a depender del empeño, del esfuerzo y la dedicación que le ponga a su trabajo. Y a nivel individual también a prepararse, porque ustedes saben que entre más preparada esté la persona, más calificada es al momento de que exista una vacante y una oportunidad para nosotros. Otro objetivo de la evaluación del desempeño también es la asesoría. Cuando hablamos de la asesoría es, por ejemplo, de que si usted tiene sus colaboradores, tiene personal bajo su responsabilidad y a través de la evaluación del desempeño,
usted puede aconsejar a las personas, puede orientar a sus colaboradores, ¿verdad? Para que ellos puedan mejorar su trabajo. Eso es en cuanto a la asesoría. Y de tal manera de que usted, en cuanto a la asesoría que le va a dar a su colaborador, no le va a decir, por ejemplo, es que usted está haciendo esto mal, está haciendo usted esto otro mal, sino que por el contrario, usted debe de hablarle acerca de la consecución de las metas y de los objetivos que debe de lograr en su puesto, en su departamento y de la compañía en general. Es decir, ponerse una meta juntos de qué es lo que desean desarrollar dentro de la compañía y también saber positivamente de que las personas tienen la posibilidad de mejorar, siempre y cuando usted la asesore, siempre y cuando usted la aconseje y reoriente esa energía que la persona tiene, que reoriente esa habilidad que la persona tiene para seguir adelante y tomar en cuenta que puede mejorar a través de lo que usted le diga, a través de las metas que juntos podrían establecer para lograr en un momento determinado. También en cuanto a la evaluación del desempeño no debemos de perder la objetividad. Cuando hablamos de la objetividad estamos hablando de que tenemos que ver cuál es el desarrollo de la persona o cómo se desempeña o qué actividades desarrolla dentro de su área de trabajo. Debemos de basarnos en los resultados que este colaborador nos da a nosotros. No debemos de perder la objetividad porque a veces tendemos a comparar o tendemos a hablar acerca de los hábitos personales que esta persona tiene, como podría ser de que, por ejemplo, esta persona, ¿qué les puedo decir yo? Es un poco desordenada. Entonces eso ya se está saliendo un poquito de lo que es específicamente el tema en cuestión. Estamos hablando que estamos viendo los resultados que esa persona nos ha dado. Podría ser también otro mal hábito, podría ser, aunque ahora no mucho se permite, que por ejemplo siempre anda con su cenicero porque tal vez es un poco nervioso o un poquito nerviosa y fuma mucho, pues es un mal hábito. Podríamos hablar, por ejemplo, en cuanto a su higiene personal, que a veces anda un poco desalineado o un poco desalineada, pero estas cuestiones son hábitos personales de la persona evaluada. Entonces ahí estamos perdiendo un poquito la objetividad. Da buenos resultados, pero en cuanto a sus hábitos personales, eso es un tema aparte que debe tratarse por aparte, no en una evaluación del desempeño. Eso es en cuanto a este tema de los objetivos de la evaluación del desempeño. Luego alguien dirá, bueno, pero si todos estos objetivos se desean lograr, ¿será que existe algún método o algún sistema que nos dé algunas referencias con respecto a cómo evaluar a una persona? Que nos dé alguna referencia de qué parámetros vamos a utilizar nosotros para saber si la persona realmente puede mejorar. ¿Le vamos a dar una oportunidad? ¿Le vamos a dar una capacitación? Y luego vamos a analizar cuáles fueron los resultados. Sí, tenemos algunos métodos tradicionales que ustedes los van a aprender acá y vamos a luego el próximo sábado, primeramente Dios, el sábado 22, nosotros vamos a ver los temas de los nuevos métodos. Estos son los métodos tradicionales, los que vamos a ver el día de hoy. Métodos tradicionales de la evaluación del desempeño. Entonces le vamos a pedir favor aquí a Diego, si nos hace favor de leernos ahí ese texto un poquito grande, pero si nos hace favor de leernos de los métodos tradicionales de la evaluación del desempeño. Diego.
Parece que Diego tiene un poquito de problemas con su micrófono. Luis, no sé cómo está usted, si podría ayudarme, si su micrófono funciona. Luis Enrique, joven. Bueno, vamos a ver acá, tal vez Carlos Vidal. Carlos, estará bueno su micrófono. Buen día, Lick, ¿sí me escucha? Sí, sí se escucha. Ok, ahorita voy a leer entonces, permítanme. Gracias. Dice entonces, existen diversos métodos para evaluar el desempeño humano. Evaluar el desempeño de un gran número de personas dentro de las organizaciones, mediante criterios que produzcan equidad y justicia, y al mismo tiempo estimulen a las personas. No es una tarea fácil, por ello muchas organizaciones contribuyen sus propios sistemas de evaluación que se ciñen a sus características peculiares y los dividen para evaluar al personal de dirección y de gerencia, donde prevalece la visión estratégica. Los empleados de base con predominio de la visión táctica y los jornaleros donde, ay, me miro, inspira la visión de las operaciones. Gracias, Carlos. Impera. Gracias, joven. De nada. Gracias. Entonces, si ustedes pueden ver, jóvenes, aquí dice que existen diferentes métodos, que son los que vamos a ver nosotros. Vamos a ver el día de hoy los tradicionales. Dice que sirve para evaluar un gran número de personas dentro de las organizaciones, de tal manera que esto produzca, dice, que produzca equidad. Es decir, no, por ejemplo, que el evaluador sea un amigo mío y me va a evaluar de una forma apropiada y resulta que alguien que no es su amigo, que sí está haciendo bien el trabajo, pero como no le agrada, entonces lo va a evaluar mal. No, se trata de ser ecuánimes, de tener equidad, de ser justos también, es decir, de darle la evaluación que le corresponde a cada uno conforme los méritos, conforme su trabajo y conforme se está desempeñando en el área que le corresponde. Y es un poco complicado porque dice acá, tratar de que haya justicia, tratar de que haya equidad y al mismo tiempo estimule a las personas, y no es una tarea fácil. Definitivamente no es una tarea fácil. ¿Por qué razón no es una tarea fácil? Porque las personas piensan que evaluación del desempeño es sinónimo de despido. No es así de esta manera, sino que se trata de verificar cómo la persona se ha estado desempeñando y poder ayudarle, poder asesorarle. Si usted tiene personal bajo su responsabilidad, no va a ir únicamente a hacer señalamientos y decirle todo lo que está mal. Comience por el contrario. Dígale las cosas positivas que la persona está haciendo, dígale lo que está bien y luego poco a poco trate la manera de irlo induciendo en el sentido que la misma persona vea que hay algunos desaciertos en su trabajo, pero que es factible de mejorarlos. Entonces esto va a estimular a las personas en el sentido de que usted está siendo justo, usted está siendo ecuánime, usted está siendo objetivo. Es por eso que cuando se hacen equipos colaborativos, como en las exposiciones que ustedes han tenido, se les solicita que por favor sean objetivos, que no califiquen de menos a una persona que tal vez no es de su agrado y que califiquen con una nota mejor a otra persona solo porque es su amigo, se conocen desde hace rato. Sí, está bien,
se conocen desde hace rato, son amigos, pero eso no le quita a usted de que usted debe de ser objetivo, usted debe de actuar de una forma correcta. Entonces, tenemos que no es una tarea fácil. Sí, Elder, dígame. Exacto, sí debe de ser imparcial, debe de ser imparcial. Y debe de trabajar definitivamente el gerente de línea, estamos hablando que puede ser su jefe inmediato, definitivamente, pero además de eso debe trabajar una persona de staff. Cuando hablamos de una persona de staff, es una persona que en el organigrama usted va a encontrar una línea punteada. O sea, puede ser una persona especialista en el área a evaluar. Puede ser incluso una persona que viene de fuera. Entonces esa persona ni siquiera lo conoce a uno, no conoce a las personas que va a evaluar. Lo que sí debe de saber y que va a ser, por ejemplo, narrado o contado o explicado por el gerente de línea, son, por ejemplo, las atribuciones de los puestos que va a evaluar. Entonces ahí es donde va a existir específicamente la ecuanimidad, va a existir el equilibrio. Una persona que ya lo conoce a usted y que es su jefe inmediato, que es el gerente de línea, y una persona de staff. Una persona que incluso les decía puede ser un especialista que viene de fuera contratado por la empresa para hacer evaluación del desempeño. Definitivamente hay que tratar de mantener la objetividad y la ecuanimidad al momento de hacer estas actividades. Y dependiendo de qué tan importante o de qué tipo de empresa se trate, dice que a veces las empresas desarrollan sus propios sistemas de evaluación y que se ciñen, dice, a sus características peculiares, porque por ejemplo estamos hablando nosotros de que si usted trabaja en una compañía que se dedica a la venta de productos terminados, es diferente lo que usted va a evaluar. Si estamos hablando de que, por ejemplo, usted va a evaluar a un colaborador que trabaja en una compañía donde producen y venden el producto. Si vamos a hablar, por ejemplo, si usted va a llegar específicamente a la Procuraduría de los Derechos Humanos a hacer una evaluación del desempeño, lo primero es de que ahí usted se va a encontrar con muchas trabajadoras sociales. Usted se va a encontrar con psicólogas clínicas que ven muchos casos dentro de la Procuraduría. Usted se va a encontrar con profesionales completamente distintos a los que generalmente usted se encontraría en una empresa comercial o en una empresa de servicios. Y aparte de eso, es del gobierno. Se va a encontrar muchas personas que, por ejemplo, están en esos puestos porque se dedican a la política. Entonces, aunque podría ser un poco complicado, pero para un buen administrador, y mucho menos si es un administrador de UMG, eso no va a ser complicado. Va a mantener la objetividad, tiene las buenas bases que le han dado sus maestros y también la información que el estudiante ha logrado recopilar, especialmente ahora a través de las plataformas, siempre y cuando utilizando lo que le es conveniente para mejorar su desempeño individual y profesional. Entonces quiere decir que por eso algunas organizaciones prefieren, por ejemplo, desarrollar sus propios métodos. Tenemos, por ejemplo, también que para desarrollar la evaluación del desempeño es muy distinto que si usted va a evaluar en una gerencia, si usted va a evaluar, por ejemplo, como dice acá, si usted va a evaluar en una gerencia, donde prevalece la visión, es decir, lo que queremos a futuro, y si queremos visión tenemos que tener claro cuál es la misión, donde tenemos los empleados base que vendrían a ser, aquí en este caso de la gerencia estamos hablando de la alta gerencia y de los mandos medios, que tienen una visión estratégica. Y luego tenemos los empleados de base que serían alta gerencia, mandos medios, y aquí sería el nivel operativo, que dice que es el predominio de la táctica. ¿Por qué razón?
porque aquí en la gerencia nosotros vamos a desarrollar todos los planes a futuro, estratégicos, y luego dice que los empleados de base, o sea, sería el nivel operativo, una visión táctica. Estamos hablando que serían las personas encargadas de llevar a cabo las actividades que fueron previamente calificadas, previamente planificadas por la gerencia. Y luego los jornaleros, donde impera la visión de operaciones. Estamos hablando que los jornaleros, eso es lo que nos decía la teoría, que vendrían a ser aquí los operarios. Vendríamos nosotros a decir específicamente aquellas personas que tienen contacto directo con la transformación de la materia prima. Es por eso que se dice que son las personas donde se van a desarrollar las operaciones o los procesos productivos. O sea, cada uno tiene su lugar de acuerdo a lo que ha estudiado, de acuerdo a la experiencia que tiene y, ¿por qué no decirlo?, de acuerdo a su empeño, de acuerdo a su dedicación por mejorar tanto a nivel individual como a nivel profesional en el desempeño de sus actividades. Porque si bien es cierto, uno puede comenzar como jornalero en una empresa desarrollando operaciones. Luego usted se preocupa por estudiar, por adquirir experiencia, y luego podemos pasar, por ejemplo, a ser un empleado de base y luego llegar a una gerencia. Incluso me atrevería a decir que esta persona que inicia desde siendo un jornalero, luego pasar a ser un empleado de base y por último llegar a la gerencia, es una persona que tiene conocimiento completo de la empresa. Tiene más conocimiento que uno que llegara, por ejemplo, a ejercer una gerencia directamente, porque tiene que empezar a conocer la empresa desde su interior, desde las bases. Mientras que esta persona ya ha pasado por los diferentes puestos, pero no se ha quedado ahí. O sea, esta persona no se ha conformado con quedarse ahí, ha buscado la superación, y todo eso es importante en una persona. Y al ocupar una gerencia va a ser alguien que va a ser muy eficiente, porque conoce sobre las ventajas y desventajas que se dan a nivel interno dentro de la compañía. Es hablando acerca de los métodos tradicionales de la evaluación del desempeño, ¿verdad? Que hay que aplicar la equidad, que hay que aplicar la justicia, que no es tarea fácil, que debe de aplicarse de una forma correcta si hablamos de un gerente, si hablamos de empleados de base o hablamos de los operarios o jornaleros, como nos lo indicaba la definición de acuerdo a la bibliografía. Ahora vamos a pasar específicamente a los métodos ya en cuestión, que son métodos tradicionales que han existido desde hace mucho tiempo. Entonces vamos a platicar un poquito acerca de ellos. Tenemos, por ejemplo, el método de escala gráfica. El método de escala gráfica consiste en un cuadro, o podríamos decir una matriz de doble entrada. Cuando hablamos de eso, estamos diciendo que tiene actividades que van a estar ejemplificadas o que van a ser evaluadas, donde existen filas y columnas. Entonces, en este caso, en cuanto a lo que usted va a evaluar, está sobre las filas o está horizontalmente, como podrían ser las habilidades, los comportamientos, las metas y resultados que usted va a evaluar en un colaborador. Ahora bien, el método, por ejemplo, el nombre no es por casualidad que se llama método de escala gráfica, porque si usted va a utilizar una escala para poder calificar a su colaborador en forma individual con respecto a lo que usted piensa evaluar. Quiere decir que de una forma horizontal usted va a indicar qué es lo que quiere usted evaluar. Estamos hablando que va a estar sobre el horizonte,
o sea, va a estar sobre las filas. Tenemos las habilidades, usted quiere evaluar sus comportamientos, las metas y los resultados. Y luego en las columnas ya va a estar en específico qué es lo que usted quiere evaluar. En cuanto a sus habilidades, usted quiere, por ejemplo, conocimiento del puesto, conocimiento del negocio, comprensión de situaciones, facilidad para aprender. Y luego usted va a indicar cuál es el total. Pero ¿y de dónde vamos a obtener esas cantidades? Dentro de lo que es el material de apoyo que yo les voy a dejar dentro del área de material de aprendizaje, tenemos que existe una escala en la cual usted va a evaluar de 5 hacia abajo. ¿Por qué razón no de 1 hacia 5, sino que la persona que sea evaluada con un 5 quiere decir que su desempeño es excelente? Conocimiento del puesto, por ejemplo, que usted aquí a la persona, usted le ponga, a ver si me sale bien esto, que le ponga a usted que en cuanto a conocimiento del puesto, usted va a decir que tiene 5 puntos, ¿verdad? Entonces, usted va a decir que tiene 5 puntos. Y luego, en cuanto a conocimiento del negocio, usted va a decir que es regular. Entonces, usted le va a colocar que tiene 3. Comprensión de situaciones, usted va a decir de que es bueno. Entonces, usted le va a colocar 4. Y así sucesivamente. Luego, usted va a colocar aquí el total. Si debiera de sacar la nota máxima, debiera de ser 5, 5, 5 y 5. Tenemos entonces 5, 10, 15 y 20. La persona debiera de obtener 20 puntos. Sin embargo, no obtuvo 20 puntos. Quiere decir que debe de mejorar. Ahora bien, ¿cómo va la escala? Si obtenemos un 5, quiere decir que el desempeño fue excelente. Si obtenemos un 4, quiere decir que el desempeño fue bueno. Si obtenemos un 3, quiere decir que el desempeño fue regular. Y luego si obtenemos un desempeño que el resultado fue 2, supónganse. Entonces quiere decir que el desempeño es tolerante. Pero si por el contrario obtenemos un resultado de 1, es malo. Es por eso que usted en esta evaluación usted debiera de tener la mayoría de 5 o de 4. No debiera de tener 2 ni 3, porque lo mejor es la evaluación de 5. 5, excelente. 2, el siguiente que sería 4, sería regular. Luego nos vamos al 3, tolerable, el 2 y luego 1 malo. Entonces quiere decir que acá usted definitivamente tiene que mejorar. En conocimiento del puesto, usted tiene que es excelente. Luego tenemos en conocimiento del negocio, usted tiene 3. Luego en comprensión de la situación, es bueno. Y luego facilidad para aprender, usted tiene que es tolerable. Entonces, luego nosotros desarrollamos un resultado, tenemos 5 y 3, 8, 8, 10, 12 y 14. Entonces quiere decir que no llegamos a obtener una nota perfecta, pero tenemos una cantidad aceptable que vendría a ser los 14 puntos, o una escala, obtuvimos una escala de 14 puntos, y luego tenemos la diferencia que vendrían a ser 6 puntos. Igual, de la misma forma, vamos a calificar también el comportamiento de la persona, si tiene creatividad, si sabe desarrollar trabajo en equipo. Y miren lo que es importantísimo aquí y que los administradores y que ustedes como futuros administradores y colegas tienen que tener es el liderazgo.
Liderazgo, la capacidad que tiene una persona para que los demás lo sigan y lo sigan con entusiasmo. Pero estoy hablando de un líder positivo, no estoy hablando de un líder de golpe, ni estoy hablando de un líder negativo. El líder de golpe es aquel que, por ejemplo, aprovecha las oportunidades para poder avanzar. Y luego el líder negativo, creo yo que muchos nos hemos topado con ese tipo de personas, lo que no es bueno. Y también en cuanto a los comportamientos, en la escala gráfica, nosotros vamos a, por ejemplo, vamos a desarrollar la responsabilidad a través internamente en las aulas, internamente a nivel individual. Usted tiene una nota que usted se ha esforzado en ganar. Como digo yo, preferible un 62, un 63 bien ganado que un 80 copiado. Así se los digo, yo soy de ese criterio. Y no siempre la nota que uno saca refleja todo lo que uno sabe. Entonces ya en el área de trabajo usted va a demostrar lo que realmente usted sabe y lo que es capaz de hacer. Hablando siempre del método de escala gráfica, dice acá que también su jefe inmediato quiere evaluarlo a usted y quiere metas y quiere resultados, es decir, la cantidad de trabajo que usted hace. Usted puede hacer mucho trabajo, pero también hay que ver la calidad del trabajo. Hay que ver la atención al cliente, la satisfacción al cliente. Es decir, atención al cliente, está muy bien que usted atienda bien a su cliente, colocar el producto, pero también hay que darle seguimiento. Satisfacción al cliente, le llevaron un producto que no era, le llevaron un producto cambiado, entonces hay que darle seguimiento a esos casos. Entonces, atención al cliente y también satisfacción al cliente. Entonces, a eso se debe el nombre específicamente, el método de escala gráfica, en el que usted va a evaluar con excelente 5 y luego 1 es malo. Pero en cuanto al material, ustedes lo van a tener específicamente en el área de material de aprendizaje. Ese es en cuanto al método de escala gráfica. No sé si alguno tiene alguna duda con respecto a este método para poder continuar con el siguiente. Bueno, entonces, sí, Elder, por error ahí encendió el micrófono, ¿sí? Exacto, exacto. Si estamos viendo ahí, por ejemplo, que estamos desarrollando, en ese caso sería diariamente, porque llegan muchas personas al banco del caso que me está mencionando Elder, que sería una evaluación anticipada o una evaluación general, ¿verdad? Porque también hay que ver otras cuestiones más a fondo con respecto a si está desempeñando bien sus atribuciones en general. Pero me parece bien porque cada día se lleva un recuento de cómo la persona está actuando con respecto a atención al cliente, especialmente en el caso de los bancos, que sus actividades pues son transacciones de todo tipo, ¿verdad? Transacciones bursátiles que por ejemplo estamos hablando si usted va a ir a pedir un préstamo, cómo colocar el préstamo, los requisitos, si usted quiere una su tarjeta de débito que se le perdió o que es primera vez que usted la va a obtener. O sea, es básicamente un servicio. Entonces es como más vulnerable el hecho de la atención al cliente y también que el cliente básicamente logre llegar a esa institución
y que sienta que por ejemplo, todas sus preguntas, todas sus dudas con respecto a la transacción que va a desarrollar, la persona quedó satisfecha en cuanto a la atención que le dieron dentro de las instalaciones. Es importantísimo. Luego nos vamos al otro método, jóvenes, que es el método de elección forzada. Dice, a continuación encontrará bloques de frases, anote una X en la columna que aparece a un lado con el signo más, para indicar cuál es la frase que mejor define el desempeño del trabajador, y con el signo menos para la que menos lo define. No deje ningún bloque sin llenar. Entonces, este método que se llama método de elección forzada es porque en el método de escala gráfica nosotros nos fuimos, por ejemplo, diciendo que el colaborador en algunas partes sí está bien, en otras no, pero si por ejemplo necesitamos un resultado rápido, en el que necesitamos realmente dejar solo a aquellas personas que están desempeñando bien su puesto, porque la empresa ya no tiene más capacidad de pago, ya no tiene más capacidad de pago en el sentido de seguir creando pasivo laboral y de dejar a las personas que no son. O sea, es un momento como de, podríamos decir, de emergencia, como ha pasado ahorita, ¿verdad? De que algunas personas han perdido su empleo, y eso no significa de que, por ejemplo, sean malas en su desempeño, sino lo que sucede es que la empresa ya solo quiere filtrar de 15 personas, quiere dejar 7. Entonces ya no tiene mucho tiempo para dar capacitación, para dar oportunidades de mejorar. Estamos hablando de los sistemas que utilizan las empresas y que cada uno tiene su propia modalidad. Entonces, aquí vamos específicamente a evaluar que si lo hace bien o que si no lo hace bien. Y dependiendo de eso se va a decidir quiénes se van y quiénes se quedan. Entonces, dice que hay que colocar una X en cada uno de los cuadros y que no podemos nosotros dejar ninguno sin evaluar. Entonces, tenemos aquí que, por ejemplo, dijéramos, ¿le gusta el orden? Y ponemos aquí una X que no, que a la persona no le gusta. ¿Tiene buenas relaciones? Sí, perdón, aquí era, le gusta el orden y la persona pues no le gusta el orden. ¿Tiene buenas relaciones? Sí, tiene buenas relaciones con los compañeros, se lleva bien con los clientes, con los jefes inmediatos. ¿Comete muchos errores? Pues en realidad no tantos. Entonces quiere decir que lo vamos a colocar acá. ¿Tiene potencial de desarrollo? También tiene potencial de desarrollo. Entonces quiere decir que aquí definitivamente lo que más le va a afectar es de que no le gusta el orden y que comete muchos errores. Entonces ahí al jefe inmediato él ya puede decidir si lo deja o prescinde de sus servicios, ¿verdad? Pero por eso se llama, a eso se debe que este método, por eso lleva este nombre, fíjense, lleva este nombre que es el método de elección forzada, porque lo obliga a uno sin tanto protocolo a elegir de una forma inmediata quién se va y quién se queda. Claro que aquí tenemos nosotros 4 conceptos, podríamos poner hasta 8 o 10 conceptos que nos permitan tener más información acerca del colaborador. Si es positivo, pues ya ustedes ya tienen aquí su simbología y colocar una X en cada uno de los cuadros. Tal vez sería bueno colocar otros 4 conceptos más que vendrían a ser 8, ¿verdad? Para tener un poquito más de información y no hacer una elección, como dice el término, no hacer una elección forzada y de una manera injusta. Entonces, considero de que podríamos poner otros conceptos. Sí, Elder, dígame.
podría ser directamente dentro de la organización, porque en cuanto, lo que pasa es que cuando desarrollamos la evaluación del desempeño siempre es importante que participe el gerente de línea. Cuando hablamos del gerente de línea estamos diciendo que si es el gerente si es en producción que vamos a evaluar, si es en ventas que vamos a evaluar, si es, por ejemplo, en el área financiera, entonces siempre es importante que participe el gerente de línea y luego que participe alguien imparcial, que era lo que habíamos platicado, que puede ser que sea un asesor que venga de fuera o puede ser alguien de recursos humanos. Entonces, podría ser cualquiera de las dos personas. Y en cuanto a los conceptos que usted ve acá, por ejemplo, estos conceptos nos los podría proporcionar específicamente el gerente de línea, porque es el que conoce más el puesto y conoce más el área a evaluar. Entonces, él podría darnos más información, como les decía, para no ser injustos y despedir a una persona así de una manera podríamos decir inmediata, y a la vez vamos a ser injustos. Entonces tenemos que tratar la manera de colocar tal vez más conceptos para saber que una persona puede ser que no le guste el orden, pero mantiene buenas comunicaciones, y a veces hay personas que por ejemplo, puede ser que les guste el orden, pero bloquean el trabajo porque no tienen buenas relaciones con los demás. Cometen muchos errores, habría que ver qué tipo de errores se está refiriendo. Y luego, si tiene potencial de desarrollo, entonces ahí usted saca una deducción, que puede ser que digan que comete muchos errores y cómo es posible que tenga potencial de desarrollo. O sea, no es tampoco de tomar una decisión así a la ligera. Entre más conceptos usted tenga, usted puede decidir quién se va y quién se queda, que lamentablemente este método, por eso se llama método de elección forzada, porque usted tiene que elegir quién se va, quién se queda, y también no puede dejar ninguno de los cuadros sin llenar, porque puede ser que usted diga, es que a veces comete errores y a veces no. Entonces le preguntan, bueno, ¿comete errores sí o no? Entonces usted tiene que contestar y colocar, ¿verdad? Si comete más o menos errores, ¿verdad? Eso sería en cuanto al método, y que supuestamente es más rápido que el método de escala gráfica. Eso sería en cuanto a este tema. Luego tenemos otro método que es el método de investigación de campo. Fíjense que este método de investigación de campo a mí me parece más justo. A mí me parece más justo y considero que es más completo. ¿Por qué razón? Porque lo va evaluando al colaborador en diferentes facetas. Tiene una evaluación inicial, luego tenemos un análisis complementario, luego tenemos una planificación y por último tenemos un seguimiento. O sea, no estamos, por ejemplo, nosotros tomando una decisión como a la carrera o una decisión injusta al momento de evaluar a un colaborador. Y aparte de eso tenemos una escala que, por ejemplo, podemos decir, ¿qué podemos decir respecto al desempeño del colaborador? ¿Cómo fue el desempeño? Muy satisfactorio. Satisfactorio. Insatisfactorio. Si se dan cuenta, hasta los apelativos o los conceptos son bastante profesionales, son bastante adecuados para calificar a una persona que está siendo evaluada. Tenemos la evaluación inicial, dice por qué fue insatisfactorio o satisfactorio el desempeño. O sea, hay una explicación, hay una aclaración, hay anotaciones que nos permiten decir a qué se debió. ¿Qué motivos pueden justificar ese desempeño? Se asignaron responsabilidades al trabajador, porque puede ser que una persona no se desempeñe correctamente en su trabajo porque de repente no sabe en específico cuáles son sus atribuciones y ha llegado como supernumerario a ayudar a todos, pero al final lo que menos ha hecho es su trabajo. O
sea, se asignaron responsabilidades. Cuando hablamos de las responsabilidades, ya saben ustedes que es una relación entre las atribuciones y lo que a usted le corresponde hacer. ¿Por qué el trabajador tuvo que asumir esa responsabilidad? A lo mejor a usted no le correspondía hacer ciertas atribuciones, pero como no se lo definieron, no le dijeron hasta dónde llegaban sus responsabilidades, entonces usted asumió una responsabilidad que no le correspondía, que era lo que estábamos hablando al inicio, que usted llegó como supernumerario a ayudar a todos y al final resultó asumiendo responsabilidades que a lo mejor eran de otro puesto, porque no se le delimitó, no se le indicó específicamente qué era lo que tenía que hacer. Tiene cualidades y deficiencias, ahí decíamos, tenemos fortalezas y tenemos, por ejemplo, tenemos debilidades. ¿Cuáles son? Y si realmente merece la pena llamarse como debilidades, ¿verdad? Análisis complementario. Si tenemos esa evaluación inicial, ya tenemos bastante información. Luego tenemos un análisis complementario. ¿Qué tipo de ayuda recibió el trabajador? O sea, no solo decir no hizo bien las cosas, no hizo bien sus actividades, no sabe ni qué está haciendo en el puesto. ¿Recibió ayuda? Si recibió ayuda, ¿cuáles fueron los resultados? Si los resultados nos indican que no es una falta de interés, que no es, por ejemplo, una persona que haya llegado y que, por ejemplo, no sabe, por ejemplo, en específico cuál es su ubicación, qué es lo que tiene que hacer, entonces, y el resultado nos indica que necesita un poquito de entrenamiento. A lo mejor está en contabilidad y de repente tal vez no sabe mucho utilizar, si le pusieron a hacer algunas nóminas, si le pusieron a hacer algunas planillas, si por ejemplo no sabe cómo enviar el reporte al momento de que lo tiene que hacer al IX. Si por ejemplo en el caso del uso de Excel no sabe en específico cómo utilizar, por ejemplo, lo que ya existe, el programa, si no sabe utilizar Excel, ¿ya ha recibido entrenamiento? ¿Sí o no? ¿Y cómo? O sea, imagínense cuánta información: evaluación inicial, análisis complementario y luego nos vamos a la planificación. ¿Qué otros aspectos del desempeño son notables? No estamos hablando, por ejemplo, solo de las cosas negativas. Estamos hablando que otras cosas él puede hacer bien. ¿Qué plan de acción futura recomienda al trabajador? Recibir una capacitación en cuanto al manejo de redes, en el caso del ejemplo que les estaba diciendo, recibir una capacitación en cuanto al uso del programa de la empresa en específico y de Excel. Indique por orden de prioridad 2 sustitutos del empleado, si fuera un caso extremo, que la persona realmente no logra adaptarse. Ya recibió la capacitación y la verdad es que las empresas a veces lo ponen a uno a trabajar sobre la marcha. ¿Hubo sustitución a partir de la evaluación anterior? Puede ser que no, no necesariamente. Puede ser que la persona se haya quedado, que se haya adaptado, pero con ayuda. Luego, seguimiento. ¿Qué evaluación adjudica a este trabajador? ¿Por encima o por debajo de la norma? O sea, tienen parámetros de qué tanto usted debe de saber con respecto a su trabajo y si fue aceptable. Aquí podríamos utilizar una escala. ¿Este desempeño es característico del empleado? ¿Se le comunicaron al trabajador sus deficiencias? Si usted no tiene conocimiento en qué usted es asertivo y en qué, por ejemplo, usted tiene debilidades, entonces, ¿cómo pretenden que la persona mejore? ¿El trabajador recibió nuevas oportunidades para mejorar? Aquí estamos, la pregunta 18. ¿El trabajador recibió nuevas oportunidades para mejorar? Si usted no sabe, por ejemplo, no se le ha indicado en específico cuál es su problema, qué es lo que usted tiene que mejorar, no se le ha ayudado, únicamente se le ha hecho señalamientos, entonces quiere decir que usted no ha recibido oportunidades de mejorar. Acuérdense que todos estamos aprendiendo día con día, estamos aprendiendo tanto a nivel individual y no digamos a través de las empresas. Entonces considero que el método de investigación de campo es el más completo y considero que es uno de los más justos, pues a mi criterio personal.
porque realizan una evaluación inicial, análisis complementario, luego nos vamos a la planificación y seguimiento de todo lo que se investigó. Y tenemos oportunidad también de hacer observaciones. Luego tenemos el otro método que vendría a ser el método de incidentes críticos. Cuando hablamos de este tema del método de incidentes críticos, nosotros lo estamos un poquito relacionando en cuanto a los aspectos que son excepcionalmente positivos y aspectos que son excepcionalmente negativos. Entonces también aquí como que nos vamos un poquito por los extremos. Sería una evaluación en donde usted tiene que colocar a la par de cada concepto que se está evaluando si esto realmente está sucediendo. Aquí volvemos otra vez. ¿Sabe atender correctamente a las personas? Entonces usted coloca ahí si usted considera de que sí está, por ejemplo, atiende correctamente a las personas, si tiene, por ejemplo, facilidad para trabajar en equipo, si, por ejemplo, presenta ideas innovadoras, si tiene características para liderazgo, facilidad para argumentar, espíritu muy emprendedor. Pero ahí viene la contraparte, o sea, cosas excepcionalmente negativas. Comete muchos errores. Usted puede poner un cheque ahí de que sí lo hace. Ahora sí, no dejamos el espacio en blanco. ¿Tarda en tomar decisiones? ¿Sí o no? Entonces le colocamos un cheque. Espíritu conservador y limitado, dificultad para manejar números, comunicación deficiente. Entonces imagínense este método de incidentes críticos se va a los extremos. Y que por cierto esta técnica se viene desarrollando desde hace mucho tiempo y también se aplica, no sé si recuerdan en la administración 1, que hablaba acerca del principio de excepción, que fue dado por Taylor en el siglo XX. Estamos hablando que el principio de excepción estaba diciendo de que usted debiera de preocuparse más en las cosas más relevantes dentro de la compañía y no, por ejemplo, cosas que carecían de interés. ¿A qué nos referíamos con ese principio? El principio de excepción en cuanto a Taylor y que lo dijo desde el siglo XX. Estamos hablando nosotros de que qué era más importante para la compañía. Saber que habían tenido pérdidas por las fallas en cuanto al funcionamiento de una máquina o, por ejemplo, que una secretaria había llegado 10 minutos tarde. Entonces ahí está el principio de excepción. Y en cuanto a este método de incidentes críticos, usted podría decir acá, ¿sabe entender correctamente a las personas? Entonces usted dice que sí. Facilidad para trabajar en equipo y presenta ideas, facilidad para trabajar en equipo, usted considera que no, entonces lo vamos a dejar que no. ¿Presenta ideas innovadoras? Sí, presenta ideas innovadoras. ¿Tiene características para liderazgo? También. ¿Facilidad para argumentar? Ahí tal vez un poquito habría que ponerle que no. ¿Espíritu muy emprendedor? Sí. ¿Comete muchos errores? Pues realmente no. ¿Falta de visión amplia de los asuntos? Sí. Sí tiene, por ejemplo, este problema. Tarda en tomar decisiones, también tarda en tomar decisiones y así sucesivamente usted deberá de ir chequeando cada uno de los aspectos que usted considere y por eso tenemos acá método de incidentes críticos, o sea, nos lleva a los extremos, algo exageradamente positivo o negativo. Por eso es que es un método tradicional. Luego nos vamos al otro método que es el método de listado de verificación.
que vendría a ser como ya más desarrollado y más especializado este método de verificación, vendría a mejorar el método de escala gráfica, que recuerdan que teníamos que si usted obtenía 5, quería decir que su rendimiento era excelente. Si usted obtiene 4, quiere decir que su rendimiento es bueno. Si usted obtiene 3, su rendimiento es regular. Y luego si usted obtiene 2, su rendimiento es tolerable. Y luego si obtiene 1, quiere decir que su rendimiento es malo. Entonces, el método de listado de verificación es como ya tratar de suprimir, por ejemplo, los defectos o la forma en que están siendo expresados los métodos, están siendo expresados los conceptos que usted quiere evaluar, porque recuerdan que en el método de escala gráfica ahí había que colocar cada ponderación, mientras que aquí es más fácil, ya usted ya tiene el 5, 4, 3, 2 y 1, que son los métodos en los cuales usted va a salir evaluado. En el 1, a diferencia de alguien que pueda creer que el 1 es bueno, entonces estamos aquí al contrario. El 1 es malo, el 2 es tolerable, el 3 es regular, el 4 es bueno y el 5 es tolerante. Entonces, a la hora de que usted salga evaluado, entonces de preferencia usted debiera de obtener la mayoría de 5. Y aparte de eso, este método, la ventaja que tiene es de que, por ejemplo, su jefe inmediato siempre va a tener a la vista su hojita donde usted fue evaluado y va a poder estarla consultando. Va a poder ver si, por ejemplo, usted en qué fases o en qué aspectos o en qué conceptos usted tiene que mejorar y poner énfasis en eso y darse cuenta cómo ha estado trabajando. Si, por ejemplo, usted no aceptaba mucho la dirección, o sea, usted prefería hacer las cosas a su manera, tal vez, pero si se necesitan a veces ciertos lineamientos, como podría ser en el caso nuestro, que por ejemplo nos indican cuál va a ser la ponderación de cada uno de ustedes en cuanto al primer parcial, segundo parcial, y luego las actividades, porque por ejemplo, en cuanto al área presencial, no sé si recuerdan que algunos catedráticos, por ejemplo, tenían únicamente 10 puntos de actividades, mientras que ahora las actividades están en 40, pero no es que nosotros en sí lo hayamos decidido, sino que son las autoridades quienes nos dieron los lineamientos. Si viene usted y no acepta la dirección y quiere cambiarlo todo, entonces eso no se puede hacer. Entonces prácticamente ahí uno sacaría 1. Ya no está actuando uno correctamente conforme a los lineamientos que le han dado a uno las autoridades. Entonces, ¿acepta responsabilidades? Sí, uno acepta la responsabilidad en el caso, por ejemplo, de atender a sus estudiantes en el horario que corresponde y en cuanto a sus dudas, en cuanto a sus preguntas. Pero cada uno de ellos, si por ejemplo usted va a ser evaluado, tenemos que saber de quién se trata, cuál es su puesto y cuál es su departamento, y sería bueno que, por ejemplo, usted obtuviera entre 4 y 5 para salir bien evaluado. Entonces, no sé, jóvenes, si tienen alguna duda con respecto a los temas en general o algún método que ustedes quieran que se aclare algo más. No sé si ustedes tienen alguna duda. Muy bien, entonces, jóvenes, para el día lunes voy a enviar una tarea para que ustedes la puedan entregar a más tardar el día viernes. Entonces nos vamos a quedar por acá. Les voy a
a dejar este material en el área de material de aprendizaje para que ustedes puedan consultarla. Y la otra semana, entonces ya vamos a ver otros métodos. Estos son los métodos tradicionales. Y la próxima semana, entonces nosotros ya vamos a ver los métodos actuales de la evaluación del desempeño, que es el método de evaluación participativa por objetivos, que es la EPO. Método de evaluación participativa por objetivos, y vamos a ver también el método de evaluación de 360 grados. Eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Muchas gracias para quienes estuvieron el día de hoy en mi clase. Gracias a Sergio, Betsy, Carlos Vidal, Celeste, Diego, Dora, Elder, Fátima, José Arturo, María Fernanda, María José, Miriam del Carmen y Luis Enrique. Muchas gracias, jóvenes, que tengan buen día y por favor estar atentos a su actividad. Y le quiero pedir un favor especial ahí a Elder, que si me hace favor de revisar si alguno de sus compañeros hace falta de enviar su ensayo para poder aplicarle su nota del trabajo, porque si no se va a quedar sin sus 9, 8, 7 puntos que fue lo del trabajo, ¿verdad? Como salieron evaluados. Si me hiciera favor, ya como una de las últimas funciones como coordinador en su equipo colaborativo, y a los demás equipos también, preguntarle a sus compañeros si ya todos enviaron su ensayo. Muchas gracias, jóvenes, que tengan buen día, muy amables por haber participado en mi clase el día de hoy. Bueno, gracias. Gracias, Liz. Feliz día. Hasta luego. Feliz tarde.